Mi nombre es Guillermo Oscar Martirén, soy soldado clase 62, perteneciente a la Escuela de Ingeniero y formé parte de la Compañía Ingeniero de Combate 601 de Campo de Mayo. Contanos un poco de tu familia, de tu infancia. ¿Tenías algún tipo de pasión cuando eras chico? Una infancia normal, una infancia común y corriente. Mis padres, mi hermano, los chicos del barrio, jugábamos a la pelota. Con respecto a lo que decís vos de pasión, todo eso, sí, era el fútbol. Después lo que nosotros, que con los años uno fue viendo, ya poniéndose grande, era que nos habían inculcado mucho el amor a la patria. Sí, el amor era muy a flor de piel todo lo que era las fiestas en las escuelas, las fiestas patrias, todo eso también fue entrando un poco en la cabeza de la gente de nuestra generación, ¿no? Y ese amor a la patria, a nuestros símbolos, ¿también se iba inculcando en tu familia? Sí, por supuesto. Sí. Totalmente. Desde lo básico, que en cualquier día patrio se ponía la bandera, se colgaba la bandera en la ventana, hacia afuera. Bueno, en época de escuela íbamos nosotros a los actos, porque se hacían actos en los días patrios, y bueno, también venía la familia, o sea, se practicaba eso, era como ese día tenía que ser así, era no una obligación porque nos tenían que obligar a hacerlo, era algo. Hoy es fecha patria y se iba, actuábamos o cantábamos, lo que fuera, y iba la familia y te veía. ¿Tenés algún recuerdo del colegio que haga mención a las Islas Malvinas, al Atlántico Sur, a la Antártida? Mirá, recuerdo, en el caso mío, que también los chicos nuestros, todos los que somos los amigos de Malvinas, el que hacía eso, que era por el año 74, 75, era Ringo Bonavena. Fue a pelear para la Inglaterra, le decía, las Malvinas son Argentina, una remera puesta, el loco. Y sí, pero sí se hablaba, pero nosotros, por ejemplo, en la escuela, lo que era parte de historia, había un momento que hablaban de Juan Manuel de Rosas, y cuando él manda a Vernet a 1831, creo que fue, o 31, 33, que lo manda a la isla, pero era eso, mucho más no había. Era, digamos, una forma de recordar un hecho histórico, sí. No se profundizaba, no se hablaba en la actualidad. Tenía que ser medio en casa también, por ejemplo, se escuchaba folclore, mi viejo folclore, tango. Nosotros teníamos también la música, pero yo también nosotros éramos de escuchar también folclore, y estaba el tema de que cantaba Yupanqui o cantaba Mercedes Sosa, ¿viste? Las Hermanitas Perdidas. Entonces sabíamos de la existencia de Malvinas. De hecho, también en los mapas vos tenías Malvinas, Sandwich, Georgias del Sur, Antártida, figuraba eso. ¿Dónde naciste? Nací en Quilmes, la localidad de Quilmes. ¿Ahí desarrollaste tu infancia? No, bueno, estuve 3, 4 años, estuve ahí en Quilmes, y después me fui a Berazategui, donde hice toda mi vida ahí. Bueno, llega el servicio militar. Sí. Contanos un poco esa experiencia. Bueno, servicio militar era, como te había mostrado ahí en la mesa, el sorteo, el sorteo lo hacía Radio Nacional, ¿no? Había un día que la Lotería Nacional metía las bolitas y ahí salía número de orden, número de sorteo. Número de orden eran los 3 últimos números de documento, número de sorteo. Eso se hacía, y por Radio Nacional. Entonces vos ibas escuchando eso y ya te salía. Y al otro día te aparecía en los diarios grandes toda y ya sabíamos que, bueno, te toca. Yo ya estaba en el horno, me tocaba ejército.
Eso fue, no me acuerdo en qué fecha, el 80, acá en el diario tiene que decir más o menos. Y después, llegado un tiempito antes, no me acuerdo cuánto tiempo antes, te llegaba a tu casa la cédula, que esa la tengo guardada, la tiene mi hija, la cédula de llamada, y en el caso nuestro nos dieron un boletito, que era un boleto de tren, que era gratis. Entonces nosotros, yo salí de Berazategui, La Plata, porque fuimos al distrito, a donde está el 7 Infantería, distrito de La Plata, y bueno, y ahí nos presentamos con la cédula. Eso fue el 4 de febrero, y de ahí nos llevaron a Campo de Mayo, a la Escuela de Ingenieros. Esa fue la llegada al servicio militar. ¿Y cómo era el trato de los superiores? Y el trato de los superiores, lo que era el trato hoy sería, Dios mío, están todos presos, porque eran duros, eran tipos duros. Pero nosotros es como que sabíamos que uno en esa época, cuando te contaban de la colimba, ya sabías, más o menos tenías una idea a dónde ibas y a qué ibas y cómo te iban a tratar en un principio. Y bueno, nosotros fuimos llevándola, y después ya cuando teníamos unos cuantos meses de colimba éramos como amigos con los tipos. Había un respeto, por supuesto, no era, pero teníamos suboficiales que nosotros éramos como amigos directamente. ¿Y la relación con tus compañeros? Divina. Tenías chicos, como todas las cosas, ustedes por ahí en la facultad tienen un grupito que son todos, viste, más allegados, son amigos, tienen, viste, otro feeling, otro trato. Y tenía el grupo general, bueno, entonces nosotros teníamos donde estábamos nosotros teníamos el grupito nuestro, que es lo que decíamos nosotros, el minúsculo grupo inadaptado. Una cosa de loco, era divino. ¿Tenés alguna anécdota que quieras contar del servicio militar? Del servicio militar hay un montón, qué sé yo, no me pasó directamente a mí, pero salían camionetas que había diferentes operativos a la noche, ¿no? Estaba se llamaba Operativo 1, después estaba el grupo gay, que era Grupo de Empleo Inmediato, y el SOS. Eran 3 grupos distintos. Bueno, en el operativo había un teniente coronel que era re loco. Y nosotros a la camioneta le levantamos un poquitito así con el crique y le pusimos unos taquitos y quedaba así el piso, y viste, y vos le ponías a primera y no giraba. Y atrás había camión. Ese armó un quilombo porque, claro, el tipo el soldado le metía los cambios y no daba bola, ¿viste? Y uno atrás lo empujó un cachito así, se cayó en los tacos. Bueno, después de ahí a bailar todo el mundo al otro día. Pero así de ese estilo eran, ¿viste? Las cosas que hacían. Travesura toda. ¿Cómo se dio la baja? ¿En qué fecha? El 26 de marzo de 1982 nos dieron la licencia para la baja. Viernes 26 de marzo. Y el 2 de abril teníamos que buscar el DNI, que cuando llegamos, obviamente el 2 de abril, cuando llegamos a la mañana, habían tomado la isla. Entonces, bueno, ya era como que no se suspendió la entrega de los DNI. Porque en principio la clase vieja, que iba a ser de ahí de donde estábamos nosotros, fueron 200 soldados, 220 en total, creo que eran 300 y pico, que no me acuerdo bien, entre soldados, suboficiales, oficiales, el personal civil, que vino gente de vialidad, también de Vialidad Nacional, lo llevamos nosotros. Pero soldados con cripto era 220, que era de la clase nueva. No sé si 1 o 2 de la clase vieja, pero bueno, entonces ahí fue donde nosotros, ¿por qué no nos daban en principio el DNI? Porque nosotros éramos como que nos teníamos que quedar en la escuela de ingenieros para lo que era hacer guardias.
En principio se suponía eso, yo no lo sé porque después nosotros, como te conté, hablamos con el director de la escuela, el coronel Vicente Rogelio Belli, y decidimos ir el grupo de 17 soldados, que éramos de la clase vieja. Entonces nosotros fuimos a Malvinas en definitiva, y qué pasó en la escuela, no sé si quedaron gente de la clase vieja haciendo guardia o no, ya ahí no me acuerdo. ¿Pero ustedes decidieron ser los voluntarios? Sí. Y en el servicio, durante tu estadía en el servicio militar, ¿se mencionaba algo de un posible conflicto del Atlántico Sur? En ¿Se hablaba absoluto. de una concepción estratégica, de pensar los recursos naturales? Nada raro. Era Nada solamente raro. el servicio, También digamos. convengamos que La nosotros instrucción. teníamos 19 años, 20 Claro. años, estábamos limitados a ver si las chicas eran lindas y qué hacíamos con las chicas, y mucha información política, o sea, lo que era diarios, por ahí algún comentario de alguna cosa, pero ahora de grande, por el mes de enero fue, si no fue diciembre, enero, por ahí, dos veces vino Galtieri. El teniente general Galtieri vino a la escuela de ingenieros. ¿Qué tenía que hacer ahí el muchacho? No sé, era el presidente de la nación en ese momento. Ahora, después de tantos años, digo, evidentemente algo había ahí que estaban dando vuelta, que para nosotros vino el presidente de la nación, nada más, no. Después surgió lo de Malvinas y también en ese momento como que, pero eso supongo yo que ya venía preparándose de antes, no es una cosa que se despertó no sé, 3 o 4 días antes vamos a tomar las Malvinas. Eso estaba preparado. A mi manera de verlo, no estoy hablando sobre datos, yo estoy hablando sobre percepción mía. ¿Cómo te enteraste de la recuperación de las islas? Por mi mamá, que cumpleaños el 2 de abril, entonces ella a la mañana cuando nos levantamos, chicos, levántense que en el día de mi cumpleaños pasan cosas importantes, tomaron las Malvinas, ¿viste? Y todos nos quedamos, ¿qué pasó? Y ahí se enteró, y ahí se dio cuenta mi vieja que todavía estaba bajo bandera. Pero fue así. Y nada, porque nos acostamos, yo el día anterior ya había dejado todo preparado, ropa, porque yo me baño y me voy a buscar el DNI. Y cuando nos despertamos a la mañana habían tomado la isla. ¿Y qué pasó y qué no pasó? Bueno, algo que miré por televisión así nomás, porque de ahí en esa época de Berazategui a Campo de Mayo era como ir a Mar del Plata más o menos, porque era un viaje re largo. Y bueno, ahí nos enteramos de la toma de las Islas Malvinas. Después vino la semana que seguía, que fue a partir del 7 de abril, que ya había chicos que mandaban como, no sé, como una cédula, no sé cómo es, que llega la policía y la policía iba a tu casa a avisarte. En el caso mío, le avisaron a un compañero mío, un amigo mío, el Tano Micheletti, que estaba en Bernal porque él tenía teléfono, y el Tano me dice, preguntaron ahí, ¿vos a quién podés rescatar de allá? Bueno, yo voy a buscar a fulano, y me vino a buscar a mí, a mi casa, y de ahí nos fuimos a la escuela de ingenieros. El 7 de abril, bueno, eso fue, estuvimos, el 7 nos volvimos, nos hacen volver para el viernes sábado, 7 creo que fue miércoles, sí, 7 fue miércoles, el 9 creo, volvemos de vuelta a la escuela y ya de ahí quedamos. El domingo nos dieron todo esto que decís vos, bolso porta equipo, armamento, ropa, y vino la familia el domingo a visitarnos. El 11 de abril vino la familia a visitarnos
Y a la noche, última hora, 11 y pico, 12 de la noche, empezó a haber movimiento, a los camiones, ya con todo preparado, el bolso portaequipo completo, el armamento, todo ya vestido de combate. De ahí nos llevaron con los camiones a Palomar y de Palomar a Río Gallego. Y en Río Gallego estuvimos esperando unas horas. De ahí nos llevan con un avioncito chiquito, porque hasta ahí vamos como 400 y pico en un avión, en los de aerolínea, sentado en el piso. No había asientos, nada. Te sentaba de esta pared, vos te sentabas, el bolso portaequipo y vos a caballo de espalda. En el medio, espalda con espalda, los bolsos portaequipo, y del otro lado, lo mismo que acá. 400 y pico de tipos. Y de ahí, de Río Gallego a las Islas Malvinas, a Puerto Argentino, nos llevaron un avioncito más chiquito porque la pista tenía un recorrido corto. Y bueno, ahí fuimos la mitad de compañía y mitad de compañía. Y llegamos, qué sé yo, como a las 8 y pico, 9, 10 de la mañana a Malvinas. El 12 de abril. Esa fue la llegada a la isla. ¿Qué sentiste cuando pisaste el suelo malvinero por primera vez? Y ahí en ese momento era toda una aventura. Era toda una aventura. Por supuesto, era tierra nuestra. No es lo mismo cuando llegamos que cuando nos fuimos. Ya era otra cosa. Pero cuando llegamos sí era como una aventura. De hecho, para nosotros, al menos para mí, era toda una novedad porque en mi vida había viajado en avión. Ir a un lugar que era el extremo sur. Yo hasta ahí lo más lejos que había ido era Bariloche. ¿Qué es eso? Y llegar ya al extremo sur y bueno, era la isla que habíamos recuperado. O sea que había euforia, era toda una mezcla de sensaciones importantes. ¿Cómo se vivía el día a día en Malvinas antes de que comenzaran los bombardeos del 1 de mayo? Y los primeros días fue bastante así como raro los movimientos, porque estuvimos unas cuantas horas. Había lo que se veía siempre era tanques de 200 litros por donde se te ocurra. Entonces habían hecho como si fuera una C, así, una cobertura con tanque, con lonas arriba. Estábamos ahí, de ahí a otro lado, hasta que nos llevan, que hay fotos que se ven cuando vas caminando por la avenida de la bahía, que vamos de distintos lados de la vereda, vamos caminando hacia el lugar donde nos iban a poner a nosotros. Eran unos galpones que eran media caña así. Y bueno, había galpones. En esos galpones nosotros al principio estábamos nosotros, en diferentes, así, eran por grupos. Y después nos armamos un ranchito. Había, qué sé yo, 5 metros por 5 metros, había un contrapiso y ahí armamos como una casillita con madera, con tablones que había por todos lados. Entonces armamos la casillita esa, que es donde quedamos los soldados viejos. Y esos otros galponcitos empezaron a llenarlos de comida. Entonces pero todo eso fue, qué sé yo, en 15 días. Más o menos. Guillermo, discúlpame, ¿en qué zona de Malvinas fue? Eso era lo que te estaba comentando, era del centro de Puerto Argentino, donde está la casa del gobernador. Al final de todo estaba la planta potabilizadora de agua y el Royal Marine. Yo calculo que debe haber de ahí al final unos 4 kilómetros, por la mitad estábamos nosotros, a unos 2 kilómetros de Perfecto. Más o menos, ¿no? No sé qué todavía está, hay un hipódromo ahí en Malvinas
y nosotros estábamos a 400, 500 metros del hipódromo, para el lado de el Royal Marine, para el lado sería de donde está el centro, hacia el lado de Monte London. ¿Cómo era tu formación militar? Y nosotros teníamos una formación militar en comparación con la clase nueva importante, porque nosotros hicimos instrucción, desde el 4 de febrero hicimos como 50 días de instrucción, y después era todo el año con los oficiales, suboficiales, estábamos en el ejército. Así que se trabajaba, en el caso nuestro, que era nosotros éramos la compañía comando. La compañía comando trabajaba en conjunto con la compañía de demostración. La compañía de demostración armaba los puentes, el puente Krupp, el puente Bailey. Y la compañía comando yo manejaba ese camión, el 2624 de Mercedes. Cargaban el puente, se cargaba todo arriba del camión, y entonces a donde se iba a armar el puente, iba yo con el camión, iban todos los soldados de la demostración, llegaban, bajaban todo, iban armando el puente. Había puentes que tenían pontones, se inflaba con el mismo aire que tenía el camión, tenía como un tanque de aire, y de ahí salían las mangueras para inflar los pontones. Teníamos suboficiales que manejaban las plumas, viste, las máquinas para descargar. Esa era la relación entre las dos compañías, por ejemplo, en la colimba, en el servicio militar. Y así que nosotros teníamos un movimiento como del ejército. La clase nueva llegaron en febrero y tuvieron, qué sé yo, ponerle 20 días de febrero, marzo y Malvinas. No tenían ese trato que teníamos nosotros con los suboficiales, que era como que estaban, viste, desorientados, porque nosotros teníamos ya un año de servicio militar, donde vos veías, había un trato, es como el jugador de fútbol viejo y el pibe, una onda así, más a veces capaz que se entiende mejor. ¿Tuviste contacto con los isleños? Si tuviste contactos con los isleños. Y con los isleños había muy poquita gente. Había muy poquita gente ahí. Personalmente no tuve contacto, sí los veíamos nosotros, pero teníamos orden era orden estricta, no había que hablar con ellos, no menos agredir o una cosa de esa. La íbamos a pasar muy mal. Entonces no teníamos tracto directamente. Llega el 1 de mayo, ¿cómo 1 de mayo. ¿Cómo viviste? Bueno, ahí está el 1 de mayo, nosotros estábamos en la casillita esa, y tipo 3 y pico de la mañana, 3 y media, 4 menos cuarto, una onda así. Más o menos, porque algunos dicen no, viste, obviamente no teníamos reloj ni nada por el estilo. Viene el ataque aéreo, que nosotros no entendíamos nada, porque era, vos calculás que estás en el medio del campo a la noche cerrada, porque ahí a las noches ahí en la isla no es que había luna, que vos no se veía nada. Vos salías afuera, salías de lugares donde había algo de luz y estabas en lo oscuro y vos no veías 2 metros adelante. Y de pronto ves toda una cosa que pasa arriba, ¿viste? Que el sonido de los aviones que bajaban, las antiaéreas que tiraban hacia arriba, las bitubo, los aviones nuestros contrarrestando, un despelote. Nosotros éramos espectadores de lujo ahí. Y por supuesto el cagazo de tu vida, porque no entendías nada, ¿viste lo que estaba pasando? Y tampoco podías hacer absolutamente nada. Era salir, buscar posiciones que se empezaron a hacer para guarecerse y nada más. Ese fue el 1 de mayo, una experiencia tremenda.
Y el 3 de mayo fue el primer ataque naval. Ahí sí se movió la isla, ahí empezamos a preocuparnos. Y después como empezaron, estamos hablando, eso se hacía a la noche, de las 11 y pico de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, todas las noches, que se llamaba ablandamiento de playa. Ellos tiraban, pero tiraban bien con la precisión inglesa, tiraban de acá para allá, al otro día de allá para acá, de acá para allá. Entonces ya después, en los primeros días, un cagazo importante. Ya después, cuando sentías que habían tirado allá lejos, ya le habíamos tomado, bueno, acá van a llegar más o menos a las 2 y pico de la mañana. Y nosotros seguíamos la vida normalmente. Y ya a 2 y pico nos íbamos al pozo donde habían hecho la trinchera abajo. Y bueno, esperábamos que pasara el bombardeo y volvía para el otro lado. Y después ya nos seguíamos. Había veces que teníamos que hacer algún trabajo de noche. Hemos ido, a veces descargaban los barcos, el Bahía Paraíso era el que entraba siempre. Descargaban los barcos con pertrechos del ejército, o a veces traían también alimentos. Entonces, a veces a la noche nos tocaba. Y salíamos con los camiones, íbamos a buscar eso. Había que llevar, tenés que llevar municiones, o hay que llevar minas antitanque, que nosotros los llevábamos a un lugar. Y de ahí los otros chicos, compañeros nuestros, que eran los de la clase nueva, junto con los oficiales y suboficiales, hacían los campos minados, por ejemplo. ¿Ves? Eso era otra actividad del arma ingeniero. ¿Cómo era tu relación con los superiores de tu unidad? Cero. La relación que tuvimos, teníamos relaciones con 2 o 3, 4 suboficiales que estaban ahí cerquita nuestro. Uno es el famoso, el Cheto Gómez, que es el hacedor, uno de los hacedores de la Carpa Verde. Después estaba el sargento primero Corbalán, el cabo Tachile, que ellos eran los que estaban con el rancho de comida, y un par de suboficiales más, después oficiales nunca. Y nosotros éramos los soldados viejos. Hablamos con los chicos, con los amigos nuestros que somos de la misma clase, es como que también éramos medio como suboficiales, porque la clase nueva, que te había comentado, viste, no tenés ese ritmo de todo el año de colimba, y a nosotros ya entendíamos el idioma, cómo se habla, qué había que hacer, a dónde, andá y hacé esto, lleva para allá. Éramos medio como suboficiales también. Claro, pero contacto con la oficialidad, nunca, cero. Nunca. Nosotros estaba el mayor Etienot, que era el jefe de toda la compañía de ingeniero de combate, el capitán Doom, el sargento ayudante de la Liana. Eso no lo vimos nunca, cuando llegamos y cuando nos fuimos. Nunca lo vimos nosotros. ¿A quién respondía tu unidad? ¿Quién estaba por encima del mayor que mencionaste? Y eso era directamente del comando en jefe del ejército, porque eso lo habían, como te comenté, lo había armado Rico Seinaldín. Las compañías, las 601, 602, 603 la habían armado ellos. Nosotros respondíamos directamente a la orden del comando en jefe del ejército, pesos más, pesos menos, a la orden de Galtieri, directamente. No pertenecíamos a regimientos, batallones, compañías, nada. ¿Cuándo y cómo te enteraste el hundimiento del general Belgrano? Yo no sé si nos enteramos, porque había dentro de las travesuras que hacíamos también, enganchábamos radio, y por ahí, la que de ahí enganchábamos era Radio Carve, que era la radio uruguaya. Y de ahí se había escuchado eso, pero no me acuerdo en qué momento fue.
Pero también escuchábamos radio que, no sé, que viste que nosotros veníamos ganando por afano la guerra y todo era todo como son las noticias hoy, viste. Eran noticias, pero a nosotros de la superioridad hacia nosotros no nos hacían absolutamente nada. Así que todo era conventillo de barrio, las radios que por ahí podíamos enganchar y comentarios de uno u otro que era, viste, el radio pasillo, de ahí a la veracidad. Después sí, una vez que volvimos de las Malvinas y empezamos a ver el desarrollo, ahí sí nos enteramos del hundimiento del Belgrano, que nosotros tenemos acá uno de los chicos, Guillermo Carro, es uno de los sobrevivientes del crucero. 36 horas en el agua estuvieron, en las balsas, en el agua 2 minutos y fuiste directamente. Así que nos enteramos así, entre que sí que no, pero no era miren muchachos, hundieron el Belgrano, no era algo firme. ¿Participaste en algún combate? No. Los últimos 3-4 días lo que hicimos era soportar toda la hondanada de cosas que nos tiraban, porque había artillería, fragata, aviones, artillería pesada, liviana, era un bombardeo constante. Yo no tuve la oportunidad de estar, porque en sí donde estábamos nosotros, cuando empezaron a retroceder, venían de Monte London, del Monte Harriet, venían que eran los del 7 Infantería, parte de artillería creo que también había, venían retrocediendo, entonces nos apilamos todos ahí en Puerto Argentino. Y los últimos 2-3 días fue un bombardeo tremendo. Pero combate mano a mano así no. En un momento mencionaste el miedo. Sí. Te pregunto, ¿cómo hiciste vos, cómo hicieron tus compañeros para poder sobrellevar el miedo frente a esa adversidad? Hay una parte que yo la vi, la explicó Aldo Rico. Cuando a la edad que tenemos nosotros ahí, 20 años, uno tiene un importante grado de inconsciencia. Por eso nosotros ahora, y Aldo Rico de siempre, los chicos de la guerra. Ningún chico de la guerra. Nosotros éramos hombres con las bolas bien puestas. De ahí el disconformismo total y cómo lo mandamos a la mierda a la película Iluminado por el Fuego, que nos cagamos, que nos meábamos. El que se cagaba y el que se meaba era Esteban, que andaba escondido por ahí. Nosotros ni en pedo, nunca pasó eso, y Aldo Rico se ponía loco. De hecho, eso de los chicos de la guerra se puso acá como para... digo yo, como para qué hijo de puta estos el ejército mandar a esos chicos, pobrecitos esos chicos, ¿viste? Esa victimización. Cuando nosotros fuimos a Malvinas en el 2023, había pilas de placas, de todas las placas de muertos ingleses que vimos, 17 años, 18, 20, 22, 21, más o menos estábamos en la misma edad, porque es la edad del soldado. Lo que aguantamos nosotros físicamente a esa edad, en ese lugar, con las inclemencias del tiempo, a los 35 años vos te morías a la semana. Y nosotros estábamos... y de hecho estábamos mejor nosotros que los ingleses. Los ingleses tuvieron 23 días en la isla, casi estaban muertos. Y nosotros tuvimos 67 desde que llegamos hasta que nos fuimos. Pero era un grado de inconsciencia importante. De ahí, obviamente, te empezaban a llover todas esas cosas. El cagazo que teníamos era importante, pero también la crianza nuestra en ese momento, ya veníamos de otra crianza. Que vos, a pesar del miedo, tenés que hacer las cosas. En la vida.
porque no era la guerra, en la vida. Había cosas que vos tenías miedo, pero aún con el miedo vos tenías que hacerla y tomar decisiones. Eso, bueno, con la guerra, eso fue como un posgrado, porque nunca, o sea, vos, tus viejos te enseñaban y vos tenías un problema, que en la escuela todo, vaya y ponga la cara, en la escuela, usted hizo macana, no hizo macana, tiene un problema grande, ¿verdad? Nosotros nos íbamos solucionando las cosas a pesar del cagazo que podíamos tener en diferentes grados. Bueno, cuando ya tenés una guerra es lo máximo. Y a pesar de eso, nosotros teníamos el temple ese, más el año y pico de Colimba, más el grupito ese que nosotros habíamos ido todos juntos. Ese grupito, había veces que me caía yo anímicamente y todo lo demás arriba. Hacíamos psicología de boliche, pero siempre estábamos, viste, che, fulano, mirá, este está medio cagado, viste, cuando entras te va a sobrepasar, ya como para entrar en pánico, y no, entonces nos íbamos ayudando mutuamente, ¿no? Eso también pasó. ¿Jugó algún papel relevante lo espiritual, la religión? Sí, papá, sí, si vos eras ateo, te hacías musulmán, te hacías budista, católico, mormón, cualquier cosa. Vos le rezabas a cualquier cosa, obvio. Yo soy católico. Yo soy católico, pero si vos no eras nada, había momentos que, Dios mío. ¿Participaste de alguna misa? Había un capellán, que no me acuerdo el nombre, y después vi la Virgencita de Luján, que está en Luján, andaba pasando por diferentes lugares y la vimos, la tocábamos la Virgencita. Después fui a Luján a ver la Virgencita, y sí. No te digo que hacíamos misa nosotros, pero yo alguna rezadita me pegaba, por Dios. Cuidame, porque había momentos que eran jodidos. ¿Y el grueso de tus compañeros eran creyentes? No hablábamos del tema, pero yo calculo que sí. No hablábamos del tema. No. Nosotros en ese momento siempre estábamos enfocados. Si te veíamos que estabas mal vos, íbamos y te apoyábamos, dale, no estábamos, viste, que Dios, que Jesús, todo. Pero cada cual internamente, yo pienso que sí. ¿Tuviste compañeros caídos? Uno solo, que no lo conocía yo, Daniel Ugalde. Daniel Ugalde, que era de la clase nueva y murió el último día. Estaba cerca donde estaba Peralta, Juan Carlos Peralta, que vendría a ser de donde estábamos nosotros. Vos estaba la entrada de la bahía y hacia el otro lado había como una sierra. Bueno, y donde terminaba esa sierra hacia abajo estaba el hospital civil, el hospital era hospital de campaña, y estaba el hospital que era de Puerto Argentino, que estaba por atrás de la casa del gobernador, por esa zona más o menos. Por ahí cerca estaban apostados todos estos chicos, y ahí fue que buscando no sé si era una Mag, esa viste, pesada, le cayó una bomba y lo hizo pelota, que fue el 14 a la mañana. Ese fue el único herido. No, mirá vos, ahora que me acuerdo, nosotros, heridos sí, con la vieja Cerruti, con Carlito Cerruti, también compañero mío de Colimba. Estábamos, había ahí donde estábamos nosotros y que estaba el rancho de tropa, que era donde hacían la comida, había como una topadora que tenía orugas. Y estábamos metidos de abajo, porque de ahí te salvaba de esquirlas, todo ese tipo de cosas que estaban tirando a lo loco. Eso fue el sábado 12. Y qué sé yo,
no sé, 100, 100 y pico de metros, había 2 pibes también de la clase nueva que cayó una bomba de mortero, porque más o menos vos la distinguías por el tipo, viste, era como que salpicaba la tierra y se escuchaba la explosión. Y uno lo había lastimado acá y acá. Acá le había pegado fuerte, y acá. Y el otro le pegó acá. Y nosotros con la vieja salimos corriendo a buscarlo y nos daban la orden de que no vayamos. No vayan, que no vayan. Están 2 compañeros nuestros que estaban. Encima, si se hubieran quedado tirados, pero ellos se levantaban aturdidos, ¿viste? Entre, qué sé yo, el dolor, la explosión, el cagazo, como que se levantaban y daban vuelta así, perdidos. Entonces salimos corriendo y un par de veces nos tuvimos que tirar, porque se sentía, ¿viste? Que era del mortero. Entonces llegamos a los chicos y los trajimos ahí. Y después de ahí los subieron en un camión y los llevaron al hospital. Pero nosotros teníamos órdenes ahí, había suboficiales, oficiales que decían, ustedes no vayan, quédense acá, y nosotros nos fuimos. Esos chicos, después con los años, mi compañero fue a ver a uno, a Zaganías. Los 2 soldados eran Zaganías y Peñalba. Nos enteramos después, ¿no? Obviamente. Y eso y otros, había otro par de heridos más, pero bueno, el único fallecido era Ugalde. Que viene la mamá, siempre la vemos a la mamá de él. ¿Cómo recibiste la noticia de cese del fuego? Y estábamos cerquita de ahí, porque nosotros pasamos la línea de donde estaba la casa del gobernador y terminamos más o menos parados donde hoy está el hotel, el Malvina House, por esa zona. Yo ni sabía, no sé si existía el hotel en esa época o no, pero bueno, después cuando fuimos terminamos viendo, por acá estábamos parados nosotros. Y en un momento vemos que se baja la bandera argentina y sube la bandera de Inglaterra. Ahí nos queríamos matar. Ahí sí, una angustia, una decepción, un llanto, ¿viste? Porque ya está. Y era cese el fuego, porque nosotros tampoco sabíamos si había sido rendición, cese el fuego, no. Sí, vimos que bajaban la bandera argentina y subieron ingleses. ¿Cómo fue la entrega de armamento? Y bueno, ahí el 14 nos quedamos ahí, a la noche se prendió enfrente de ese hotel que te digo yo, había como unos galponcitos, y en ese galpón, entramos en un galponcito nosotros y había una estufa, esas estufas industriales, y se cayó, se prendió fuego todo eso. Nos sacan de ahí, ¿a dónde íbamos a dormir? Nos llevaron a la iglesia, fueron a ver a la iglesia anglicana, pero nos sacaron. Y terminamos en la iglesia católica, corrieron todo y esa noche dormimos ahí. Y a partir del martes fuimos al aeropuerto. Nos mandaron con el armamento, todo. Fuimos al aeropuerto, llegamos a un punto donde tuvo una barrera ahí de ingleses y teníamos que dejar todo el armamento ahí. Viste que hay fotos o filmaciones, fotos que se ve que se van apilando los fusiles, todo eso. Y de ahí estuvimos hasta el viernes a la nochecita en el aeropuerto. Armamos como unas carpitas, ¿viste? Las carpitas nuestras. Allá hay una. Que entrábamos de a 2. Entonces ya miércoles, jueves y viernes. Y durante el día íbamos a buscar un plato de comida que estaban así, nos habían mandado, no sé si los ingleses o le dijeron a los argentinos que busquen. Y había comida, entonces bueno, tuvimos hasta el viernes a la noche. Y de ahí, en el caso nuestro, un grupo que no sé cuántos éramos, la verdad no sé cuántos éramos, nos fuimos en el Bahía Paraíso a Santa Cruz. ¿Cómo era el trato de los ingleses? Perfecto. Como... Nada, muchacho por acá...
Cuando llegamos a la parte del puerto, hablaban muy bien, bueno, al menos los que estaban ahí hablaban bastante bien castellano, preguntaban si teníamos algún elemento cortante, bla, bla, nada. Los que tenían insignia, por ejemplo, que eran del arma de ingeniero, tírenla, porque una vez terminada la guerra, si ellos veían que vos tenías la insignia del arma de ingeniero y si te preguntaba de qué arma era de cualquier cosa menos de ingeniero, porque te dejaban para desactivar bombas. ¿Dónde están los campos minados? Empezar a desactivar bombas, que lo hacen el arma de ingeniero. Entonces nosotros te preguntan de qué sos, de cualquier cosa menos el arma de ingeniero. Y el trato de los tipos, buenísimo. Al menos buenísimo. Para allá, para acá, ninguna cosa rara. Contanos cómo fue el viaje del Bahía de Valparaíso al continente. Al continente. Sí. Me faltaba la chica de Titanic nada más. Dios mío. Ahí fue cuando nos moríamos. Yo pensé que nos moríamos en serio. Viste, yo soy exagerado, pero yo pensé que nos moríamos en serio. Porque nos tocó una tormenta sábado a la tarde, sábado a la nochecita, una tormenta tremenda fue. Dicho inclusive uno de los compañeros que tenemos acá me dice, sí, esa noche era una de las tormentas más grandes y estábamos en el Atlántico Sur. El barco parecía de juguete. Nosotros lo máximo que anduve fue en el botecito del Parque Pereira o el botecito de Palermo, porque en la inmensidad del mar. Yo pensé que nos moríamos. Y bueno, cuando llegamos allá, Punta Quilla, Santa Cruz, que está cerca del puerto de San Julián, ahí nos bajamos y todos besamos la tierra. Dios mío, un mareo teníamos. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar? Y calculo más o menos tipo 2 de la mañana del sábado 19 y llegamos como a las 8 o 9 de la mañana del domingo 20. Y no sé si era por la bajamar o altamar, no sé qué cuerno, tuvimos como 2 o 3 horas hasta que arrimaron al puerto. Y bueno, porque el puerto lo teníamos, qué sé yo, estaba a 300, 400 metros, ¿y qué hacemos parado acá? Y no iba nunca. Nosotros no queríamos bajar. Bueno, y estuvimos esperando un buen tiempo hasta que atracaron el barco, bajamos, y bueno, después ahí nos llevan cerquita, unos kilómetros, con unos colectivos, a otro avión chiquitito, Río Gallego. De Río Gallego estuvimos esperando unas buenas horas también, hasta Palomar, y de Palomar en colectivo a la escuela, la Sargento Cabral. Esa fue la llegada de este grupo, porque después vinieron en Canberra, en el Almirante Irízar, bajaron en Puerto Madryn, o sea, había diferentes destinos, ¿no? En el nuestro fue ese. ¿Y te acordás el día que te encontraste con tu familia? Sí, Dios mío. Eso fue el domingo, llegamos madrugada del lunes. El martes yo me encuentro con mi familia. El martes 22 me encuentro con mi familia al mediodía, tipo 1 de la tarde. ¿Y cómo fue ese encuentro, Guillermo? Dios mío. El tema era particular porque mi mamá, yo tengo mi abuelo materno, era oficial alemán en la Primera Guerra Mundial. Él había estado en la Primera Guerra Mundial, era francotirador contra los austríacos. Entonces, ¿qué pasó? En la casa de mi vieja, en la casa de los abuelos, se sabía de la guerra. Y siempre se hablaba dentro de las cosas no hablaban cosas particulares de la guerra, porque mi abuelo habían pasado una guerra tremenda. Pero siempre se hablaba, por ejemplo, de los ingleses, ¿no? De los piratas, siempre, de los ingleses y de los chinos. Decía, guarda que no se despierte
el monstruo rojo, decía mi abuelo, que era por los chinos. Y bueno, con el tema de los ingleses siempre hablaba de eso. Entonces mi vieja, cuando se armó el despiole termino yendo a Malvinas, empiezan a aparecer cartas, telegramas. Lo que no sabía mi mamá era que yo había querido ir, que cuando se enteró a los 4 o 5 años de las Malvinas me quería matar ella directamente. Después lo entendí cuando fui papá, ¿no? Ahí entendés el porqué de la cosa. Pero yo en ese momento, bueno, yo estaba defendiendo a mi patria. Y bueno, entonces llegamos, mi vieja, ¿dónde está? No, nosotros estábamos en la Sargento Cabral. ¿Dónde está mi hijo? Y se metió dentro de la escuela y había, no sé si era, no me acuerdo quién era el de los suboficiales que nos conocía a nosotros. Y dice, tu vieja está más loca que vos, porque mi vieja lo encaró y lo iba a pasar por encima, le importaba un pito a mi vieja. ¿Dónde está mi hijo? Y en ese momento, ahí, entre todo ese quilombo que estaba armando mi mamá, pasaron, qué sé yo, 5 minutos, y aparece el mayor Kekuti, que ese hombre era el jefe de personal. Ese que sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo quiero ver a mi hijo. ¿Quién es su hijo? Guillermo Martirén. Señora, quédese tranquila que el flaco está bárbaro. No me interesa, yo lo quiero ver. Porque, viste, las historias, no, porque no, el nene está bien, viste, y después te entregan la ropita, el nene, qué sé yo. Yo lo quiero ver, si a mí, bla, 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 viste, mi hija tenía experiencia. No, porque tengo un amigo que viene en silla de ruedas y era el propio hijo que venía en silla de ruedas. Bueno, todas las historias que se contaban durante toda la vida. Y hasta que me vieron. Cuando me vieron, bueno, fue una cosa. Era mi vieja, mi viejo, mi hermano, mi novia. Era una cosa. Mi vieja me tocaba todo a ver si no me hizo poner en bola y adelante todo el mundo. Le digo, no tengo nada, no me pasó nada, estoy perfecto, ¿viste? Pero bueno, era una cosa muy fuerte. Yo también, yo soy mariconazo, yo lloro, ¿viste? Era muy emocionante. Pero esto que estás preguntando vos, lo que estamos comentando, ahora que uno es padre, es decir, ¿sabés lo que era ver? La nena vino bien, vos viniste bien, estás bien, sabiendo lo que era una guerra, ¿no? El significado de la guerra, lo que te puede pasar, porque nosotros, más allá de no haber entrado a combate, podíamos haber muerto en 10 segundos. No nos tocó porque no nos tocó. ¿Qué vendremos a hacer en esta tierra? No sé, pero bueno, mirá que pasar 45 días de combate no es barato. No es barato. ¿Cómo siguió el vínculo con tus compañeros? Nos fuimos viendo, después de Malvinas nos fuimos viendo. Yo allá por el año 97 medio que me perdí, pero también era cómo uno fue tomando el posguerra. En el caso mío, yo terminé, me dieron el DNI, terminó la guerra, julio, y yo me casé en septiembre. Como que me enfoqué en otra cosa. De ahí tuve la oportunidad que empecé a hacer todos los trámites para entrar al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entonces yo ya entre tanto seguía laburando con mi viejo ahí en el taller, en la ferretería, hasta que entré al banco. De ahí, cuando entré al banco, los compañeros de banco, que nada que ver con la guerra, yo era el nene mimado de ellos, era el nene de la guerra, el pibito, ¿viste? 21 años. Y me arropaban, me mimaban. En septiembre del 83 nace mi hija. O sea que yo mucho tiempo como para pensar en la guerra no tuve.
en el posguerra. Es como que mi vida agarré por una avenida que empecé otra vida. 30 años después me encuentro con que empecé a ir, después sí nos empezamos a juntar, nos veíamos, pero era como de la vida normal, ya estaba, el tema guerra estaba. Y después yo me perdí unos cuantos años, unos 15, 18 años, pero ya tenía que ver por el tema laboral, porque yo en el Banco Provincia era un desastre, era todo el día trabajar. Era 12, ya después tenía los despelotes del país, problemas económicos, trabajamos horas extra, yo me perdí en eso. Hasta que vuelvo a recuperar a Antonio de Luca, y Antonio empezamos otra vez a juntarnos con fulano, y termino acá, porque yo soy de Berazategui, de Quilmes, pero yo me vine al centro de combatientes acá de Loma porque tenía... no sé, 6, 7 eran los que estábamos juntos. Entonces digo, ¿qué mira? Si no conocía a nadie. Al menos eran los conocidos que habíamos estado en el mismo lugar, toda la. ¿Y en qué año te sumás al centro de Lomas? Acá, al centro de Lomas, la primera vez que vine acá sin ser participante del centro, vine en el año 2018. Que todavía no estaba esto, era todo una cosa, había quedado todo lo viejo. Bueno, se hizo una fiesta grande, ahí aparecí. Y después, bueno, empecé a frecuentar poco acá y la pandemia. Y a partir de ya para el año 2022, para principios de 2022, ya me hice socio acá, estaba siempre. Ya como que me hice habitué y empecé a conocer gente que no conocía. Esto que te digo yo de los anteriores, cuando empecé a ir un par de homenajes que nos hicieron, me encontré con realidades, tipos que tuvieron 7, 8 años dando vuelta por ahí la autopista que baja en San Juan, viste que está la avenida San Juan abajo, bueno, que hay parte de los desaparecidos, que hay imágenes, que hay como es reseña de eso. Bueno, ahí me encontré con gente que había estado ahí, empezaron a drogarse, a tomar alcohol, a robar para drogar y tomar alcohol, hasta que un caso de un muchacho que lo vi yo, lo rescata una chica y se enamoran. La chica era paraguaya, trabajaba en una casa de limpieza, hacía limpieza en casa, y se lo llevó a Paraguay. Y el tipo vino 20 y pico años después con toda una familia hecha. Pero estaba perdido ahí el flaco. Eran gente que eran de lugares, qué sé yo, muy, muy adentro del campo, Formosa, Chaco, Salta, Corrientes. Entonces no tenían la realidad que tenemos nosotros. Estos soldados viejos, ¿no? Porque de los nuevos también después uno va viendo historia. De los soldados viejos nosotros teníamos la familia atrás, el apoyo de la familia, ¿viste? Tuvimos como otra realidad. Y yo me agarraba la cabeza porque yo había cosas que no me imaginaba que estaban sucediendo. Volviendo un poco para atrás, y bien llegado de Malvinas, ¿cómo fue el trato de tus superiores? Cuando llegamos a Malvinas, no, bueno, pero... Ni bien llegan de Malvinas. No, había cambiado ahí porque siempre se hablaba, siempre cuando vos estabas en el servicio militar, los machos eran ellos, ¿viste? Los superiores eran todos machos. Ahora cuando fuimos a la isla, que estábamos mano a mano todo, había machos que se le había caído la tanga. Estaban más cagados que nosotros, ¿viste? Pero bueno, si bueno, no estaba ni Rambo ni Arnold en esa época, pero eran esa vez.
Eran tremendos machos los tipos, y cuando estaban allá, mamita, palomita parecían. Entonces cuando volvimos y tampoco estuvimos mucho, porque nosotros de ahí, cuando llegamos, nos fuimos, el 22 de junio, el 2 de julio nos dieron la libreta, vengan el 2 de julio. Pero no le dio ningún tipo de orden ni nada. Nada, no, menos a nosotros que éramos soldados viejos. Claro. Ya no nos daban, o sea, no nos daban, sí, nos daban órdenes, pero no como le daban orden a los soldados nuevos. A nosotros, che, mirá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No era ese soldado, a nosotros no. Ya no lo teníamos cuando fuimos a las Malvinas, pero cuando volvimos, en el caso nuestro también tuvimos poco tiempo. Yo después me fuimos escuchando las historias de suboficiales nuestros, que era el loco de la guerra, y no lo encerraban entre un baño de pedo, pero como que lo habían... El tipo, ¿qué pasó? Después, con los años, que fue uno interpretando. Un general, hace un par de años atrás, en la escuela de ingenieros, le dijo a todas las tropas que estaban ahí, estaban alrededor y nosotros en el medio: nosotros estudiamos toda la vida, estudian, entrenan, se forman toda la vida y durante generaciones enteras para hacer lo que hizo esta gente. Los únicos que fuimos a una guerra fuimos nosotros. Entonces, imagínate vos, dentro de todo ese despelote, el tema este que estamos hablando, ¿viste? De estar en un lugar, en un regimiento, en una compañía, y tener un tipo que fue a Malvinas. ¿Cómo lo mandás a ese tipo vos? Por más que sea capitán, teniente coronel, el tipo, vos fuiste a la guerra, sí, bueno. Entonces, como que no puedo hacer la expresión que te hice hoy, era como que nosotros la teníamos re grande por haber ido a una guerra. En el caso nuestro, bueno, los soldados no fuimos, pero el que quedó suboficial, oficial, era como que le decían el loco la guerra, y como que alejate de acá porque no podían seguir siendo los suboficiales que eran, ¿no? Con el trato a los soldados. No podían ser duros porque le tocaba el de Malvinas y lo miraba como diciendo: ¿y a mí qué? Eso pasó, eso fue un problema muy grande, y de hecho con el tiempo le fueron dando de baja porque lo dejaban relegado directamente a un rincón. Eso le pasó a la gente que más estuvo, que era por lo general el que era de carrera, suboficial, oficial. ¿Te costó volver a hablar de Malvinas? No. De hecho pienso que en parte fue por haber elegido ir, en parte fue porque esto que te digo, mi familia en particular, que había estado en guerra, después esto que te digo, que nosotros nos inculcaron el patriotismo, y una manera figurada, ¿no? Yo me sentía San Martín, el sargento Cabral, Belgrano. Yo tengo que defender a mi patria, hasta el día de hoy, hasta el día que me muera. Para mí es eso. Yo mi patria, temas, porque más allá, después de escuchar chingui musiquita, viste que nosotros íbamos de joda a bailar todo, pero después se escuchaba mucho folclore. Disculpe si no entiende lo que canto, tal vez hablemos lengua diferente. Usted reniega de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. La canción Disculpe de Hernán Figueroa Reyes. Vos escuchás toda la canción, escuchás mucho folclore que habla del argentinismo, del patriotismo, y yo estaba totalmente identificado con eso. Sí, como hablamos hoy al principio, tenía miedo, pero para adelante. Así era más o menos nuestra generación. Después, bueno, sí, hubo seguramente
distintas personalidades, carácter de las personas, y algunos lo habrá sobrepasado, algunos eran cagón por naturaleza y muy cagón. Llega un momento, al principio cuando empezaron los combates de los aviones, yo me quedé parado. Y pasó, listo, me quedé parado ahí en el medio de la nada. Y cuando después pasaron unas horas, un día, digo, ¿yo qué carajo hice? ¿Estás loco vos? Digo, podías haber durado 5 segundos. ¿Está bien? ¿Tenés miedo? Sí, bueno, pero andá, fíjate dónde te tirás, con el miedo, con todo. De esa manera reaccionaba, al menos yo, y calculo que mucha gente más. Era así. Entonces, yo elegí ir, yo fui a defender a mi patria, hice todo lo que pude y después volví, y también mi vida me fue llevando a cuando terminé todo eso, esto que te conté, cómo siguió. Entonces como que lo tomé como que sí, yo fui a defender a mi patria y ya está. De hecho, cuando empezaron a aparecer el tema de las pensiones graciables, yo le dije a mi hija, yo no quiero nada, yo fui a defender a mi patria. Me dice, no seas bobo, andá, que a vos te corresponde. Yo ni a eso quería ir, porque yo fui a cumplir lo que tenía que cumplir, mi deber. Mi deber era defender a mi patria. De hecho, también había, de todas estas cosas que venimos charlando, vos tenías, qué sé yo, el general San Martín con Alfredo Halcón, ¿viste? Eran películas así de defender a la patria, y yo la estaba defendiendo. No era una cosa que soy Dios porque fui a defenderla, era mi deber. Eso es lo que yo sentía y siento hoy. Entonces el posguerra para mí fue distinto. Claro. Fue como más llevadero. Hoy, por ejemplo, en el caso mío, a mí me angustia el posguerra de muchos de mis compañeros. Mío no. Yo soy un hijo de puta. Hasta con todo esto quilombo, yo tuve una vida divina. Sería injusto que yo dijera, yo con todo lo que pasé desde que nací hasta mis 63, yo tuve una vida divina. Sí tuve compañeros, eso sí me mató. Eso sí me dolió, porque tipo que la pasaron re mal. Nosotros sacamos cuenta después de tremendas charlas, porque acá los sábados siempre nos juntamos y termina siendo una catarsis, filosofía de boliche, viste que estamos hablando entre nosotros así, cosas que van contando, digo, puta que lo parió. Digo, esto realmente qué mal que la pasaron. Hubiéramos preferido pasar 5 años de guerra y no estos 40 años que una ausencia total del Estado, 290 muertos, estamos hablando de 200, son 619, 640 y pico, 290, 300 tipos eran muertos en la isla en combate, ¿sí? Acá hay como 800 suicidios. Posguerra, el destrato del Estado, que también yo creo que nadie hubiera querido el tema plata, porque tampoco nos daban plata a nosotros, como que nos reivindicó Kirchner, ¿no? Por el 2004, 2005. No, o sea, nos dio plata. El tema era tipo que estaba mal psiquiátricamente, tipo que habían quedado con heridas de guerra, y después fueron pasando los años y los problemas que hubo con respecto a la salud, ¿no? del excombatiente, que se va sumando a lo de las edades, ¿viste? Pues nosotros estamos
en un promedio estamos 61, 62, 63 años. Después, obviamente, hay mucho más viejos por grados de la milicia, gente que tenemos el viejito Herrera, no sé, 70 y pico años, pero él tenía Simba del Marino, le decimos nosotros, pero tuvo en el Bahía Paraíso, hizo como 7 expediciones a la Antártida. Gente grande, mucho más grande, pero en general ya después te vienen los achaques normales, sumado a todo el despelote de la guerra, de gente que no la pasó bien en la guerra y cuando vino no tuvo ningún tipo de contención. Pero bueno, eso fue el Estado. Eso fue el Estado. En principio fue Alfonsín, que directamente no existíamos, y Menem, que bueno, tiró ahí algo hasta que llegó el 2000. Pero ya del 82 al 2002 ya habíamos comido 20 años de esa posguerra. Y lo que hablamos, mirá que nosotros después vamos a Olimpiadas, a diferentes lugares, y ya nos conocemos. Yo llegué muy tarde también a eso, pero conozco de muchos lugares y siempre se habla más o menos lo mismo. La peor de las guerras es la posguerra. Si nosotros contamos desde que llegamos a Malvinas, desde que nos fuimos a Malvinas y después, la mayoría de la gente la pasó mal en la posguerra. Eso es como un dato, como una constante. ¿Participaste de marchas de centro de veteranos, de movilizaciones? Fui a 3, 4 marchas, estábamos cuando se iba allá a Plaza de Mayo. A Plaza de Mayo. Después, bueno, hubo alguna que no, porque estamos hablando ya ahora, una vez que me jubilé del banco. Antes no, antes vivíamos en el banco. Yo vivía en el banco, no tenía opción. Ahora ya de grande sí empezamos a ir a algunas marchas. ¿Charlas en las escuelas diste? Y acá tenemos charlas acá en las escuelas. Bueno, mi hija es profesora de historia, me va llevando. Vení para acá, bueno. Y acá en el centro de combatientes también hay charlas, participo también. Después, bueno, depende, en el caso mío, voy viniendo a medida que puedo, porque también tengo mucha actividad afuera. Entonces me anoto y vengo. Que hoy le contaba a ella, tenemos charlas, nosotros la charla nuestra es más pedagógica, ¿viste? Yo soy papá, abuelo, entonces si son chiquititos se va hablando no tan técnicamente, sí, aviones, cañones, los chiquitos entienden esas cosas. Pero bueno, estábamos en la guerra, estábamos cuidando la isla, ¿viste? Más pedagógico, sin entrar en demasiado detalle por las edades, por los entendimientos. Y después, bueno, gente más grande sí, ya se habla más específico. Pero tenemos lindas charlas acá. Y nos dan, lo lindo es que te prestan mucha atención, ¿viste? No es que te prestan la cara, como diciendo... se pasan videos, después se va por el museo, se va mostrando. Y siempre la idea nuestra es con los chicos que están en el secundario, todos chicos, ustedes tienen que estudiar. Acá las islas se van a recuperar desde otro lugar. En el momento que tuvimos nosotros nos agarramos un arma, fuimos allá, hicimos lo que pudimos y ahora ya va desde otro... la soberanía se tiene que ganar desde otro lugar, ¿no? Salgan de ahí abajo, estudien, mejoren, tengan buenos cerebros, que todo va a cambiar. Esa es en general lo que decimos los compañeros nuestros, ¿no? Las charlas de guerra. El vínculo entre Malvinas y el fútbol, por nuestra condición cultural y apasionada, se da de forma inexorable. Y el fútbol yo lo tomo como cultura, ya es cultural nuestro. Obvio. ¿Qué sentiste cuando el Diego
le pinta la cara a los ingleses con el gol con la mano. Claro. En el 86. Claro. ¿Qué sensación? Pero bueno, sí. Sí, porque vos cuando es algo contra los ingleses, sea lo que sea, pasa. El tema que hizo este pibito de Varela, ¿viste? Muchachos, bueno, los pibes de Malvinas, siempre nos están nombrando en alguna cosa. Y sí, es un orgullo. Nosotros ya ahora tomamos dimensión. Nosotros somos, en estos momentos, somos la historia viviente de eso. Nosotros somos la historia viviente. Lo sabemos, nos sentimos recontramimados por todo el mundo. Es lindo eso. Y lo estamos recibiendo ahora porque, esto que te decía, hasta el año 2000, ni enterado. Ahora ya se empieza a tomar, ¿cómo se dice? Curricularmente, ya en las escuelas, antes mi hija quería dar algo, mi hija de excombatiente, hija de veterano de guerra, quería dar algo, me dice, no, de acá de Malvinas, no, sí, el 2 de abril era Malvinas y es profesora de historia secundario, o sea que, y la tenían ahí. Hasta que hace, qué sé yo, 4 años atrás, 5 años atrás, empezó a surgir, y ahí empezaron a darle pelota. Y sí, nosotros nos sentimos re mimados. Justo te iba a preguntar si sentiste algún cambio a partir del 40 aniversario de la gesta del 82, en la gente, en el pueblo. Claro, pero bueno, del 40 fue como algo redondo. El 2022. Pero ya, yo al menos, por eso tengo el termómetro, porque ya mi hija ya tenía como 4 o 5 años, ya venían como, viste, que le daban más soga para que puedan explayarse sobre el tema. Y bueno, por eso cuando nosotros vamos a las escuelas así, bueno, yo me siento Mick Jagger, ¿viste? Hasta autógrafos me hacen firmar. ¿Viste? Como soy de los Rolling Stones, viejo. Pero bueno, te sentís como que te miran acá, los chiquitos acá, te toca. Cuando fuimos, otra de las cosas que hacemos, por ejemplo, acá los veteranos, nos fuimos el año pasado, nos fuimos a La Puna. Vamos a distintos lugares. El año pasado nos tocó en La Puna, allá lugares que no pasó Dios. Estábamos en escuelita y los chicos te agarraban y te tocaban, viste, como que es de verdad pero estuviste en la guerra, vos, y sí, tú me la viste y miraban, viste, y toda la gente que está ahí te miman y te ven y es lindo, es gratificante, para nosotros es gratificante. No. Dijo el Beto Badía, el de la radio, dice, no haber pasado al pedo por la vida. Nosotros no pasamos al pedo por la vida, ¿ves? Entonces es lindo. ¿Volviste a Malvinas? Volvimos a Malvinas a cerrar, cada cual fue a hacerlo. Y bueno, fuimos allá y la isla está recambiada, se ve que a partir de la toma nuestra, ¿viste? Y los ingleses como que le dieron pelota en serio a la isla y es otra. Igual siempre está así. Yo no sé cómo viven ahí porque, ¿viste? No hay nadie, esto parece una ciudad muerta. Parece una ciudad muerta. Y bueno, y nada más, porque fuimos a lugares donde no habíamos estado, porque por ejemplo ir al Monte Harriet, al Monte London. El Monte London tenemos compañeros nuestros que era de 7 Infantería. 40, fuimos en el 2023, 41 años después había una alfombra de vainas de fal. Pasaron 40 años. Bueno, estaba la alfombra todavía, los tiros que tiraron ahí, los chicos estos. Bueno, entonces fuimos a diferentes lugares, fuimos a Darwin, al cementerio nuestro, fuimos al cementerio de los ingleses, fuimos a Bahía Agradable, estuvimos en diferentes lugares así durante toda la semana con una gana de volvernos, que nos volvíamos locos.
no hay nada, no es nada. Estás en el medio de la nada. Y bueno, ahí vos me hablabas de los Kelper. Los Kelper, ¿sabés cómo nos miraban nosotros? Porque el inglés no pasa nada. El Kelper es igual que nosotros. El Kelper es nadie. Porque el Kelper tiene que poner el pasaporte para ir a Inglaterra. El Kelper no es inglés. Es Kelper. Es un coso ahí. Y bueno, pero los tipos nos veían a nosotros. Después había diferentes edades y había Kelper que por ahí se arrimaban pibes como que querían saber qué había pasado. Y así, medio lo que balbuceábamos nosotros, lo que balbuceaban ellos. Por ahí había alguno ahí que entendía bien, hablaba el idioma, hablaba inglés. Entonces, como que íbamos, ¿viste? Intercambiando. El Kelper, el viejo, no podía ni ver. Y nosotros tampoco a ellos. Era como que teníamos, nosotros fuimos en 2023, que iba acá por Lomas, van 4 por año, todo pago a Malvinas. Como se juntaron los 2 años de pandemia y el 2023 fuimos 12. Y nosotros teníamos una camioneta que nos seguía todo el día a donde íbamos. A donde nos movíamos nosotros iba la camioneta atrás. Se paraba por allá lejos, pero siempre ya la habíamos detectado la camioneta, como que nos estaban mirando a ver qué íbamos, qué tenían, no sé, que se pensó que íbamos a tomar la isla de vuelta, no sé. No sé. Pero bueno, fue una experiencia, inclusive yo cuando fui, le decía a los chicos, digo, yo la isla la vi en colores, porque antes la vi en blanco y negro. Llegar, porque nosotros llegamos en abril, acá nosotros fuimos marzo, principios de marzo. Nosotros tuvimos abril, mayo y junio, ya los primeros días de junio había lugares que estaba cayendo nieve. Frío de cagarse, llovizna constante, el sol a las 4 o 5 de la tarde ya no estaba más. Era un ambiente muy hostil y por eso te digo, la vi en blanco y negro. Y ahora llegar un tiempito antes, ¿viste? Se veía otra cosa, se veía de otro color. ¿Visitaste el cementerio de Darwin? Sí, el cementerio. ¿Qué significó para vos? ¿Qué significa para vos el cementerio? Y bueno, para nosotros, para el veterano, ellos son los héroes, los verdaderos. Ellos entregaron la vida por la causa Malvinas. Para nosotros, ellos son los héroes. Después venimos acá y la gente nos quiere, héroes, ustedes son nuestros héroes, todo. Pero el verdadero héroe para nosotros es el caído, el que está ahí. Nosotros decimos custodiando la isla hasta que se vuelva a recuperar. Ellos son los que están haciendo posesión de la isla hasta que se vuelva a recuperar. Nos comentaste de tu opinión sobre la película Iluminado por el Fuego de Edgardo Esteban. Opinión en general de documentales, de otras películas argentinas que traten el tema de conflicto Atlántico Sur. Bueno, Iluminado por el Fuego es una mentira total porque en sí es como una película que está hecha con un argumento como para vender películas, porque nada y esto te lo estoy diciendo yo, pero vos después vas a hablar con varios veteranos. Y de hecho este muchacho yo ni sé ni lo conozco, pero este muchacho estaba en un lugar que no tenía nada que ver. Él estaba escondido totalmente, perdido en lugares, y venís a especificar algo de una guerra donde decís que los soldados, o sea, si estás describiendo una guerra y pones tipos que se cagaban y que se meaban encima. No.
No, ¿qué pudo haber habido? No sé, capaz que sí. Pero yo estuve, ahí estaba en un lugar donde había muchísima gente y lo que menos era que entraban en pánico, ¿no? Después sí vi, yo soy muy de espíritu crítico, yo no me creo ni lo mío ni lo de los demás. Trato de analizarlo, de verlo y a ver qué me parece. Vi muchísimos documentales de los ingleses, de la BBC de Londres, y los tipos, ellos, que yo hablaba con los muchachos, digo, escúchame, estos nos tienen allá arriba. Nosotros somos de casi a nivel locura lo que hicimos nosotros. Y acá el Estado nuestro nos ignoró por completo. Aldo Rico, que yo esa parte no tengo la más mínima idea, pero Aldo Rico explicaba sobre, hay como si fuera una especie de estudio que se hace de la guerra, ¿no? En cuanto a pertrechos, armamentos, comparación, ¿no? Entre uno y otro. Es como si fuera una ecuación operativa. ¿Qué armamento tiene uno y otro? ¿Qué cantidad de gente tiene uno y otro? ¿Qué tipo de logística? Bla, 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 bla. Y salió que éramos 10-1, 10 ingleses por un argentino. Y hablaba Jeremy Moore diciéndole 24 horas más y estábamos perdidos. O sea que para hacerla como la hago yo siempre con esos comentarios míos, es como que los tipos no tenían los fusiles y nosotros estábamos atacando con una cuchara. Y sin embargo, pero yo lo vi ahora también con la conmemoración de los 40 años, también hubieron videos ingleses y los tipos al día de hoy hablan y se ponen a llorar. Los ingleses se ponen a llorar. La que pasaron en Monte London, la que pasaron en Monte Harry, los tipos decían, parecían diablos, eran diablos, estaban poseídos, estaban locos, dicen los tipos. 40 años después, ¿no? Y son videos que no son cosas, eso lo vimos, se ve por YouTube, lo pasaron en canales de televisión. Así que bueno, eso me enorgullece por toda la gente que fue. La Fuerza Aérea, lo máximo que hay. Así que bueno, esa es más o menos mi visión, ¿no? Sobre eso. Guillermo, ¿qué significa Malvinas para vos? Y Malvinas es una causa, Malvinas es un sentimiento, Malvinas está en la sangre nuestra. En principio nosotros cuando fuimos a ocupar un lugar, hoy es una meta Malvinas. ¿Por qué? Porque pertenece para Argentina, es una cosa muy estratégica también, usurpada. Porque siempre fue usurpada, no es algo que es una ocurrencia nuestra, pero bueno, es un sentimiento, es algo que ya pasa a ser particular. Es un sentimiento que tenemos muy adentro, muy profundo. Después también, bueno, las edades nos hace mariconear más, ¿viste? Nos emocionamos más seguido, pero es un sentimiento total. ¿Querés alguna pregunta? ¿Te quedó algo importante para reflexionar, para decir? Para reflexionar es el amor a la vida. Luego de haber pasado por una guerra, la importancia de la vida, la importancia del camaraderismo. Yo tengo mi familia, mi hermano falleció hace poco, pero tenía mi familia, mis padres, mi hermano, mis hijos, mis nietos, pero la comunión que tenemos, los veteranos, todos los compañeros que tuvimos en Malvinas, es otra cosa.
es otra cosa, totalmente diferente. Yo, ¿sabés qué ejemplo pongo? Vos te podés, porque yo puedo charlar con ustedes de esto y ustedes pueden estar hasta más interiorizados que yo en todo lo que es la guerra, todo eso. Bueno, pero jamás pueden sentir lo que pasamos. Yo pongo como ejemplo las mujeres hablando de contracciones, parto. Yo puedo imaginarme todo lo que yo quiera eso. Puedo ser Julio Verne con la imaginación. Jamás voy a saber lo que es un parto, lo que es un pujo, ni idea tengo. O sea, no, vos si lo pasás, vas a saber lo que es. ¿Sí? Yo no tengo idea. En esto de la guerra es lo mismo. Porque todos podemos contar un montón de cosas, qué pasó, qué no pasó, bla, bla. Ahora, los que estuvimos ahí sabemos lo que se pasó de frío, de hambre, de miedo, de tiro, solamente nosotros. Es como una hermandad que no tiene nada que ver con lo demás, con el exterior. Y que cada uno de ellos me cuidó a mí y yo cuidar a cada uno de ellos es lo más sublime, lo más alto que hay. Eso es una cosa que siempre lo voy a llevar en mi vida. Bueno, Guillermo, agradecerte por otorgarnos este tesoro histórico que es tu testimonio, tu vivencia. Agradecerte también por haber combatido como hombre, como patriota y por haber dejado en lo más alto el orgullo del ser nacional y de la defensa de nuestras soberanías en el Atlántico Sur. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos, por la entrevista y bueno, argentino hasta la muerte.